Saludos, bienvenidos al canal Ronin MG. Uno de los grandes afanes que tiene el ser humano es el pertenecer a un grupo, o el ser aceptado, o fluir en la misma corriente o sintonía que los demás. El tema del cual voy a hablar es: no hay por qué hay que ser igual a los demás, o no hay por qué ser igual a los demás, cualquiera de los dos títulos. Da igual. Entonces, eso es algo, ese afán que es bastante desgastante de ser igual que los demás, o que ellos te acepten o te vean con buenos ojos, tanto por el entorno de la sociedad, la familia, en el trabajo. Y eso también se basa en agradarle a todo el mundo o quedar bien, cosa que es imposible porque somos diferentes y por ende el ser humano tiene que tener algo que se llama identidad, que es el conjunto de características personales que tiene un individuo, las cuales lo identifican, como es el comportamiento, la forma de pensar, la personalidad, y también podemos decirle la manera de comportarse en cuanto que va pegada a su criterio o a sus experiencias que ha tenido en la vida, que esas son las que van formando el carácter de una persona y la personalidad, o también la identidad, podemos decirle así. Entonces, sucede lo siguiente: en un mundo tan cambiante donde la locura ha tomado una aceptación por la mayoría de la gente, por las masas, podemos decir, es algo difícil, ya que el que trata de complacer a todos generalmente queda mal consigo mismo. ¿Por qué queda mal consigo mismo? Porque se olvida o se aparta parte del sentido que tiene el ser humano de sentirse bien consigo mismo, y que a su vez esto va mitigando el juicio de la persona. Entonces, eso de querer agradar a los demás cumpliendo con acciones o requisitos es algo sumamente banal y ridículo. ¿Por qué? Porque el tratar de complacer a todos es imposible. Es imposible, sin importar lo que se haga, la gente nunca se conforma. Y que también el individuo olvida sus prioridades. Lo que entiende que le conviene a sí mismo, o también muchas veces deja de buscar su bienestar por pensar en el bienestar de los otros o de los demás. Cosa que es esclavizante, porque el ser humano en sí es un ser inconforme, y que también eso es algo que raya en lo ridículo. El individuo que vive siempre inconforme, que vive triste porque no logra satisfacer las expectativas de otros, sea de la familia, de los amigos, del entorno, en los estudios, y trata de cambiar su forma de obligarse a sí mismo a adoptar ciertos patrones de conductas o formas de pensamiento por el mero hecho de quedar bien ante otros. El individuo realmente lo que debe de hacer es apegarse a sus principios, buscar su bienestar, su mejoría, pero sin dejarse pisotear de otros o buscar la aprobación de los demás. La gente aprueba o acepta lo que le conviene, lo que ellos entienden que le conviene, pero ¿y lo que te conviene a ti, dónde queda? Lo que le conviene al que busca siempre la aprobación de los otros. Y que muchas veces también la misma familia quiere hacer comparaciones con otras personas sin saber cuál es la base del asunto. Como por ejemplo,
quieren verte en una posición económica o social, rodeado de chicas, ir a fiestas, pero si eso no va contigo, ¿por qué diablos hay que aceptarlo? Porque cada quien decide, como he dicho muchas veces, decide cómo vivir su vida según lo que le parezca. Entonces, de ahí viene que el ser humano también se corrompe. Cuando, cuando obvia sus principios por el mero hecho de seguir el camino de otro o seguir los lineamientos morales de otro también, se humilla, se denigra a sí mismo y que a su vez eso va a tener un triste desenlace. Cuando te das cuenta de que todo tu esfuerzo, todo lo que tú has intentado hacer por el simple hecho de agradar a otros, no valió la pena, no significó nada. Eso va a causar frustración, depresión y un alto nivel de inconformidad personal. Y también con los demás. Y eso es difícil de superar porque fácilmente terminas en un psiquiatra consumiendo o utilizando fármacos o medicamentos controlados para mitigar la depresión y ciertos problemas emocionales que presenta la persona. Entonces, en ningún libro dice, o en ninguna parte, no es una regla tampoco absoluta, que hay que seguir el rebaño o que hay que buscar la aceptación de otros. Mientras que los que lideran la manada siguen su propio criterio, pero tienen la característica de que se lo implantan a los demás. Entonces, eso lo que hace es que se moldean, se adaptan a la condición del que lidera. No todo el mundo puede ser líder, pero sí todo el mundo puede ser líder de sí mismo. Todo el mundo decide el camino que quiere llevar. Por eso es que aquí en la filosofía Midtown se habla de seguir su propio camino, donde tú pongas tus prioridades por encima de cualquier cosa, buscando siempre el bienestar, la armonía, la tranquilidad y en parte también la paz, que forma parte de todo eso. Porque la gente confunde la filosofía Midtown y cuando decimos seguir el propio camino es simplemente alejarse de las mantis, que no casarse, no. El seguir su propio camino es mucho más que eso. Es buscar siempre el bienestar. Le he dicho otras veces. La familia y la gente nunca se va a conformar. Y si tú permites que los demás tomen la rienda de tu vida, eso habla mucho de tu inteligencia, de tu nivel de inteligencia, que lo que está mostrando es un nivel muy bajo, donde la persona es débil. Generalmente el que busca siempre la aprobación de las demás personas es débil. Es una muestra de debilidad, de mediocridad y de falta de ímpetu. Una de las grandes bases que tiene el hombre es su ímpetu, su fortaleza, su capacidad para no aceptar lo que no le conviene. Ahora la pregunta es, Ronnie, ¿y qué es lo que le conviene al hombre? Bueno, todo aquello que te crea algún beneficio y te crea tranquilidad y que tú no afectes a nadie ni te afecte a ti mismo, ese crea bienestar. Porque crea una sensación de satisfacción. Que es importante buscar la satisfacción personal, no la de los demás. Y tomar patrones de comportamientos establecidos por el sistema o por un grupo de gente idiota, te hace también un idiota. ¿Por qué? Porque no siempre las masas tienen la razón. Como he dicho otras veces, en la sociedad hay dos tipos de individuos. Que está el individuo masa, la persona masa, y la persona individual. Bueno, la persona de la masa es aquel que sigue la manada, sin juicio, sin criterio, simplemente se conforma con seguir el patrón establecido y que sigue la mayoría. Mientras que la persona individual se caracteriza por tener un pensamiento crítico, no buscar la aprobación, se aparta de los problemas, busca siempre la mejoría, la estabilidad
y se apega siempre a una mente crítica donde el criterio siempre predomina y la razón. Siempre predomina, el criterio y la razón siempre predominan. Entonces, eso de adoptar ciertos patrones de conductas, formas de pensamientos o tener miedo de lo que los demás vayan a pensar de ti, no es conveniente. Al contrario, es algo que perjudica en todo sentido de la palabra. Siempre va a escuchar a la persona que te va a decir, ¿por qué tú eres igual que fulano? ¿Por qué tú no haces lo mismo? La pregunta es, porque él es él y yo soy yo. Esa es la respuesta. Cada quien es libre de decidir lo que quiere, porque si al final, al cabo, el rico, pobre, el feliz, el triste, el que tiene pareja, el que no tiene, su final va a ser el mismo cual. La muerte. Todos vamos a morir algún día. Somos jóvenes, mañana llegamos a viejos, si llegamos, y luego lo que toca es el final. Entonces, lo importante de la vida no es el final, sino es cómo tú vives o cómo viviste. Eso es lo que cuenta. Luego lo otro es más de lo mismo. Entonces, muchos jóvenes hacen estupideces y actos que al final se terminan arrepintiendo siempre y cuando maduren, y se afanan por ser aceptados o seguir patrones de conducta. La gente siempre quiere cambiarte a su conveniencia, no a la tuya, sino a la conveniencia de ellos. Entonces tenemos que aprender muchas veces a decir no, que es una palabra que tiene mucho peso. El estar complaciendo y decir sí siempre es una prisión, una carga, una carga infinita que siempre se va a llevar. Entonces, no vale la pena. Señores, nada, no voy a alargar más esto. Que tengan una buena vida. Hasta luego.